Buenos días y bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Bueno, hoy me vais a acompañar en un día que lo tengo así bastante ajetradito, porque estoy grabando un vídeo de recetas, pero claro, no todos los días voy a hacer recetas de esas. Entonces no sé si subiré primero este o antes el otro, pero no quiero que os quedéis sin vídeo. Entonces pues he decidido que voy a grabar el día de hoy, que lo tengo así más o menos movidito, y os venís conmigo. Y pronto se viene un haul porque me tienen que llegar 2 paquetes de Shein y uno de AliExpress, o sea que también vais a tener un haul. Hemos vuelto con todas las ganas del mundo mundial. Así que nada, voy a desayunar y os venís que nos vamos al centro, al Primark, al Miniso, al Primor, y corriendo para casa porque la cosa está muy mala, como para estar por fuera. Guapa, otra, ella. Hemos cargado. ¡Holi! Bueno, ya hemos vuelto de las compras. Pensábamos que íbamos a tardar menos. Bueno, hemos salido de casa a las 10 menos algo. Hemos llegado al centro antes de que abrieran nada, prácticamente. Porque no queríamos encontrarnos mucha gente. Tampoco queríamos estar ahí en todo el mogollón. Madre mía, parece que hay unos pelos de loca. Y nada, yo he llegado y me he puesto el pijama. Y no es por hoy. Hoy hace un día muy malo, muy negro, muy gris, muy... Y bueno, que me enrollo, que yo venía aquí a haceros un haul de lo que he comprado hoy. Fin, ¿por qué? Porque aquí se alimenta el alma cotilla. Y pues eso. Hemos ido al Primark, hemos ido al Primor, hemos ido al Miniso y hemos ido, que es una tienda muy guay, así de artículos coreanos, y hemos ido al Día. Pero lo del Día no lo voy a enseñar porque básicamente eran cosas que necesitábamos para casa. Así que nada. Y bueno, el regalo de cumpleaños de mi madre. ¡Talía! Mi hermana para abrir y salir. Te voy a arrastrar, te cubrí para una lagartija. Y bueno, y el regalo de cumpleaños de mi madre, que como cumpleaños el viernes, pues tampoco lo voy a sacar por aquí. Es que eres tonta, de verdad, ¿eh? Principalmente las compras de hoy han sido... almacenamiento puro y duro, porque ahora mismo no estoy contenta con las vibras que me da el cuarto, lo necesito más organizado. Y mira, primero, bueno, voy sacando como voy saliendo. Pistola de silicona que necesitaba, del Teddy, con unicornios, ya está, fin. Vale, este es el Primark, que esto es de estos biombos que se levantan, que llevan aros, y lo necesitaba porque debajo de mi... De lo que es mi escritorio lo tengo ahí, pero lo tengo todo a la figa mandanga y necesitaba algo así. ¿Ves? Mira, qué bonito es. Mira, que lo acabo de abrir. Ay, 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 ay. Mira. ¡Ole! 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 A meterlo todo aquí. Súper bonito. Esto lo he comprado en el Miniso, que es una tienda de artículos coreanos que tiene muchísimas cosas de almacenamiento. Es como si fuera una cajita de estas para poner las cosas y tenerlo más ordenado, básicamente, porque es que no me gusta ahora el orden de mi cuarto. No me gusta. Me ha entrado una neura, almacenística y pues es lo que pasa. Luego también he comprado este porque he comprado en el Shein una especie de
elevador, es como si fuera un mini escritorio para tener como 2 espacios, es como una balda con 2 patitas. Para poner arriba, voy a poner arriba lo de maquillaje y abajo pondré las agendas, etc. Entonces me libero un montón de espacio. En vez de tener una cosa aquí y otra cosa aquí, la tendré las dos en el mismo sitio, una arriba y la otra abajo. Y necesitaba algo así, una cajita de estas pequeñitas, para poner aquí las paletas de maquillaje, así en vertical. Y pues eso, del Miniso también, que son primas hermanas, vaya. El mismo Miniso he comprado porque nuestra lengua de cocina, esto es para hacer las masas, etcétera, se quita y se saca. Y eso es horrible, o sea, está meneando y se está saliendo. Entonces lo que he hecho pues es comprar una lengua de cocina, de estas que no se sacan, y fin. Y en el Primark también me he comprado estas zapatillas que son así tipo Converse, pero es tipo polipiel. Tan chulis. Y ya para acabar del Primark, me he comprado velas. Esta, es que huelen tan bien. 20 horas de vela. Bueno, mi hermana también una miajita, es que tenemos una miajita de problema con las velas. Y es que esta, para reutilizar este bote, es que es tan bonito, así marmolado roso. Es que huele muy bien. Huele muy bien. Este, que es una pasada, el bote este. Y ahí con mínimo, digo, ¡buah! Y este también huele tan bien. Este 50 horas. Es que no sé describir olores. Soy horrible para escribir olores, pero huelen genial. Y luego este también, que esta es de 16 horas. Y esta huele como a limpito. Huele así, a limpio. Esa sí que sé describirlo. Esta huele a limpio. Esas dos huelen a paraíso. Pero esta huele a limpio. Y ya lo último serían las compras que he hecho en el Primark. Lo que os estaba diciendo de mi locura almacenística, pues me he comprado este cajoncito para meter aquí lo que son pues todo lo de los ojos, rayas, máscaras de pestañas, alguna cosa que tenga así suelta, y este para meter pintalabios, etcétera, que ahora mismo no los gasto mucho, pero bueno, que por 5 euros, organizadísimo. Luego, en Primark también me he comprado estas dos paletas que tenía muchas ganas de tenerlas. Yo las paletas que tengo todas son muy neutras o con tonos rosados. Y quería algo para no estar todo el rato robándole a mi hermana las paletas suyas de colores. Quería esta de Revolution, que tiene un montón de colores, y para ponérmela con tonos, por ejemplo, hoy que llevo esto, pues podría darme un poquito un tono así como amarillo o azul, digamos que para darle gracia a las paletas que yo tengo, para darle así unos pequeños toquecitos. Y luego en combinación con esta, que estas son 5 euros, en combinación con esta, está estas, que esto es una maravilla. Es pigmento prensado, vale 3 euros. Y creo que en combinación con esa es que es brutal. Esta maravilla. A mí que alguien me explique, esto es una maravilla. Y en combinación con esta creo que es brutal. Y es que por 3 euros. Bueno, estas dos que son las que querían tener. De hecho, mi hermana se ha comprado también ella esta porque íbamos detrás de ellas como locas. Nunca quedaban. Está aquí la bolsa y estoy buscándola. Luego, nada, había ido principalmente al Primark porque necesitaba una máscara de pestañas y para fijarme las cejas. Porque no tengo. Y de paso, nos hemos comprado, tanto mi hermana como yo, ella se lo ha comprado de olor bubblegum, o sea, de chicle. Yo me lo he comprado de coco, pero esto para llevarlo en el bolso, esto es una monada, esto vale 1 euro. Esto es graciosísimo para llevarlo en el bolso. Encima viene con la argollita, no sé, es muy cuca igual a coco, como no, yo y el coco. Así que nada, esas son las compras que hemos hecho en el día de hoy. Aparte de un bote de nata, zanahorias, purpurina. Y bueno, mi hermana para hacer las uñas le he comprado el bote de purpurina. Así que nada, y en el centro la verdad es que no había mucha gente. Nosotros lo hemos pillado bastante bien. Y nada, lo que sí, si vais al Primark a comprar, llevaros bolsa vosotros porque es que son una mierda las bolsas de Primark. A mi hermana acaba de salir del Primark y mi hermana se le ha roto la bolsa. Hemos tenido que comprar en el Alejo una bolsa para que pudiese llevar las cosas porque estaba rota, o sea,
La bolsa ha decidido morir y ha decidido morir. A ver, se hace con buena intención, porque son reciclables, pero reciclables... Y nada, voy a hacer ahora la comida que voy a hacer hervido con... Me voy a hacer unos filetes de aguja. Y nada, es que ahora mismo no voy a hacer nada interesante.